Bien, pasamos al punto sexto del orden del día, la interpelación relativa a la Política General de Protección del Consumidor. Esta interpelación corresponde al Grupo de Podemos Andalucía y en su nombre toma la palabra el señor Juan Ignacio Moreno de Acevedo. Señor Moreno de Acevedo. Señoría tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados, diputadas, público que nos acompaña y videntes, ya sea por Internet o por la propia web del Parlamento. Esta interpelación está denominada genéricamente Políticas de Protección de Consumidores por parte de la Junta de Andalucía. Miren ustedes, los precios fijados en muchos instrumentos financieros y contratos financieros dependen de la exactitud e integridad de los índices de referencia. Una serie de casos graves de manipulación de los índices de referencia de tipos de interés como el LIBOR y el EURIBOR y denuncias sobre la manipulación de los índices de referencia en los sectores de la energía, del petróleo y de las divisas demuestran que los índices de referencia pueden estar sujetos a conflictos de intereses. El uso de la discrecionalidad, así como ser utilizados en regímenes de gobernanza poco estricta, incrementan la vulnerabilidad de los índices frente a las manipulaciones. Los fallos en cuanto a la exactitud e integridad de los índices utilizados como índices de referencia o las dudas sobre tal exactitud o integridad pueden minar la confianza de los mercados, originar pérdidas a los consumidores e inversores y falsear la economía real. Por ello, es preciso garantizar la exactitud, solidez e integridad de los índices de referencia y de su proceso de determinación. Estas palabras no son mías, es el inicio, ni más ni menos, el comienzo del reglamento aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 de junio de 2016, dando traslado a lo contenido en el Diario Oficial de la Unión Europea, que hace público el Reglamento 2016-1011 de ambos órganos. La norma de más alto rango a nivel comunitario, solo por debajo de los tratados, emanada además de los dos órganos más importantes de la Unión Europea, como son el Consejo y el propio Parlamento, trabajando de manera conjunta, establece, reconoce y afirma que en estos momentos se está perjudicando de manera clara no solo a los mercados y a los inversores, sino a los consumidores. Se les hace incurrir en gastos, además, inevitables. El reglamento habla del consumo básico: bancos, energía eléctrica, gasolina. Bueno, desde el punto de vista de los abusos que cometen las grandes empresas, observamos que hay multitud de denuncias presentadas desde hace muchísimos años con comportamientos que son conocidos. Hagamos memoria. Hace aproximadamente un año se produjo una noticia de carácter extraordinario por lo que supuso en la práctica. El Gobierno de la Nación anuló ni más ni menos que la subasta de energía del último trimestre. ¿Se acuerda alguien del escándalo que supuso esa anulación? Las subastas de energía afectaban directamente a la factura que pagamos todos mensual o bimensualmente por el consumo de electricidad. No se ha vuelto a saber nada y el supuesto de intervención del Gobierno, un hecho de carácter extraordinario, intervenir un mercado entero y anular el teórico juego de competencia que daba como resultado un precio, no se ha traducido en sanciones, investigación de conductas de mercado. No sé si sabrán ustedes, cuando entran a comprobar este mercado de la electricidad, que a veces el centenar de participantes en la compra y venta de los derechos de energía nos encontramos con 5, 6, hasta 10 compañías eléctricas y el resto son fondos de inversión o entidades bancarias. Ese es el nivel de nuestra legislación para determinar lo que pagamos por la electricidad que consumimos. Las competencias del Gobierno son enormes desde el punto de vista de la gestión de los recursos energéticos, así como de la protección de consumidores. Pero, insisto, la noticia saltó hace un año, no sabemos nada, y en el último año el incremento de la energía eléctrica en los hogares supera en estos momentos el 25% desde el 1 de enero. A día de hoy existen aplicaciones que los ciudadanos, los consumidores, se descargan en los teléfonos móviles intentando
averiguar el coste del precio del kilovatio o del vatio en sus casas. Las aplicaciones hacen lo que pueden. Normalmente hay empresas con ingenieros, informáticos, tratando de trasladar la información oficial a los consumidores. Pero lo curioso es que tenemos una legislación que te impide literalmente saber el precio de lo que estás consumiendo en el instante en que quieres saberlo. Los precios de la luz se determinan al día siguiente. Algo alucinante. Como ir a una frutería, pedir 3 kilos de naranja y te dice el frutero que ya mañana te dice el precio que ahora no puede. Parece poco el fraude o el abuso que se puede cometer en la factura de la luz a un consumidor, porque normalmente estaremos hablando de unos céntimos en materia de alquiler o de unos euros en materia de los términos de potencia contratada o del consumo de kilovatios. Pero claro, esos pocos euros afectan a todos los consumidores. Estamos en un sistema donde nadie escapa. Cuando una empresa comete un abuso, todos los clientes caen. Y resulta que clientes de consumo eléctrico somos todos. Nadie escapa a un fraude de una compañía eléctrica si lo comete abusando de su posición absolutamente dominante. Nos vemos afectados por conductas que en cualquier otro ámbito acabarían con mucha probabilidad en una comisaría. Se cometen unos abusos que son obvios. Algunas de las prácticas que cometen las empresas energéticas son pasmosas. Las conductas fraudulentas y abusivas comienzan, como digo, desde ese mismo momento en que la energía entra en el supuesto mercado y accede al sistema de distribución, donde un oligopolio de empresas se salta a la torera unas normas que estaban establecidas de buena fe para generar competencia. Y resulta que donde unas empresas meten el precio de la energía a 4 euros el kilovatio, como son las hidroeléctricas o las nucleares, interfiere en última instancia una de ciclo combinado o una de carbón y el kilovatio cuesta de pronto 16 euros. Se paga el precio mayor. Esa norma que estaba prevista para generar competencia queda anulada cuando lo que hay es un oligopolio donde todas las empresas controlan a la vez todos los medios de producción y son ellas las que deciden qué precio se paga en el último momento. Pero es que el abuso y el fraude no se detiene ahí. Resulta que llega hasta el contador de nuestra casa. El precio del alquiler de los contadores es injustificadamente alto, aunque estemos hablando de unos 80 céntimos al mes, nunca se acaba además. La posibilidad de sustituir un contador instalado por la empresa eléctrica por uno que quiera el consumidor instalar como propio se hace imposible. Hay una incompatibilidad absoluta entre los sistemas eléctricos y los diversos contadores que vienen a ser el peso de medir la masa de la fruta. No se puede acceder a las redes PLC en esos famosos sistemas de telegestión por parte de los consumidores, ni siquiera por parte de la Administración. Son redes cerradas y estamos hablando de la transmisión de la información por los mismos sistemas eléctricos. O el cobro clásico de servicios que no te prestan. ¿Alguien es capaz de explicar una factura de la luz, las que nos llegan cada mes o cada 2 meses a casa, a un adolescente? Yo estudio esto y no soy capaz. Y claro, si un sujeto de 14, 15, 16 años no es capaz de entender, y estamos hablando de la mentalidad media básica, por qué le están cobrando y en concepto de que es que algo va mal. Existen además unas conductas muy habituales en Andalucía, de las cuales la Administración tiene documentados centenares de casos oficiales anualmente por cada provincia. La eléctrica te manda una carta y te dice que su contador o se ha averiado o ha sido manipulado, que lo sustituimos y tenemos que refacturarle. Nunca se refactura a un precio inferior, siempre superior, y en algunas ocasiones estamos hablando de miles de euros. Normalmente te mandan facturas nuevas por valor de 400, 500 o 600 euros. El consumidor en estas situaciones se encuentra secuestrado. O pagas o te corto la luz. No hay disyuntiva. Te dicen que reclame. Oiga, que reclame yo. Reclame usted, que es el que se ha equivocado. Reclámeme a mí y vaya a asustar a la Administración para reclamarme lo que supuestamente le debo. Vaya a un juzgado. No. Te corto la luz y reclamas tú. El privilegio de romper un contrato sin pasar por ningún control, ni administrativo ni judicial, por impago de lo que una eléctrica te diga, tanto porque no has pagado lo que ella considera o porque no has pagado nada, es absolutamente inadmisible en un ordenamiento jurídico donde ni siquiera el impago de alquileres o el impago de una hipoteca que se sabe que se produce te puede poner en la calle inmediatamente. Con las eléctricas no. En las eléctricas te cortan la luz y te ponen también en la calle. Las conductas fraudulentas, como decimos, se llevan denunciando años y lo ideal es que a través de esta interpelación el Gobierno nos explique qué está haciendo para evitar esos fraudes principales, los dos más conocidos actualmente, derivados de las denuncias de un particular, Antonio Moreno Alfaro, de Facua, uno denunciando los aumentos de los términos de potencia de manera unilateral,
millones de euros cobrados a los consumidores por la cara, y otros denunciando el cobro de servicios en los contadores telegestionables que ni telegestionan ni hacen nada, son como los monofásicos anteriores. Bueno, se trata de que realmente la Junta de Andalucía, y ya que estamos hablando de consumo y de consumidores, use sus competencias. La Ley de 2013 de consumo es una de las más avanzadas del país, no ha sido derogada por la sentencia constitucional que rompía el régimen sancionador, y vamos a tratar con esto de lograr que efectivamente los consumidores... Gracias, señor Moreno. Turno de contestación para el consejero de Salud, señor Alonso Miranda. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, en febrero, como ustedes saben, de este mismo año, su grupo parlamentario presentó una iniciativa, una interpelación similar a esta, en la que también solicitaba información sobre las políticas generales de consumo. Como comprenderá, las políticas generales se plantean para un recorrido temporal, para un recorrido del conjunto de la legislatura. Por lo tanto, lo que son las políticas generales no han cambiado sustancialmente. Voy a comentarle alguna de ellas. Por ello, señorías, muchas de las cuestiones que plantea la interpelación del pasado mes de febrero siguen siendo y estando vigentes, y son las que constituyen nuestras principales estrategias en políticas de consumo. El objetivo fundamental en torno al que se vertebra toda la política de consumo, coincide con lo que usted planteaba, es la protección de los ciudadanos, contando para ello con medidas de regulación, pero también de vigilancia y control de las actividades económicas. Además de fomentar un consumo seguro, responsable, ético y solidario por parte de la ciudadanía. Con esta finalidad seguimos potenciando las actividades de información, asesoramiento y formación de las personas consumidoras y usuarias en general y de los profesionales que gestionan este área del Gobierno. En esta línea estratégica se dirige de forma especial a sectores de consumidores como son las personas más desfavorecidas y los jóvenes. En el caso de los primeros, para estar vigilantes y garantizar sus derechos para que no sean vulnerables y agraven sus situaciones personales y sociales. Y en el caso de los jóvenes, como todo el mundo entiende, son consumidores que se incorporan al mercado para orientarles en cuáles son sus derechos en esta materia. Contamos con un instrumento útil para ofrecer a la ciudadanía toda la información y asesoramiento al que usted hacía referencia en materia de consumo, como es la plataforma multicanal Consumo Responde, que usted conoce. Puedo decirle que desde la puesta en marcha de este servicio ha atendido más de 85.000 consultas. Por otro lado, señoría, se seguirán prestando apoyo en las oficinas municipales de información al consumidor, que constituyen, sin lugar a dudas, el canal de información en el entorno más cercano al ciudadano, como es el propio municipio, y, por tanto, en contacto con las problemáticas más inmediatas y más cercanas a los consumidores. Contamos con 226 en el conjunto del territorio andaluz. Señorías, es fundamental contar para todo ello, como usted también comentaba, con el movimiento asociativo. En el ámbito de consumo está muy consolidado y cuenta con una experiencia amplia, derivada de muchos años de trabajo y compromiso con la ciudadanía. Por ello, sus aportaciones son muy valiosas para la toma de decisiones. Queremos, por tanto, fomentar el asociacionismo y también la participación de los ciudadanos en materia de consumo. Durante los ejercicios 2015 y 2016 se han concedido subvenciones en más de 2 millones de euros a estas asociaciones para fomentar y formar a los consumidores. En otro ámbito en el que seguimos trabajando y constituye una línea de acción imprescindible para garantizar los derechos de las personas consumidoras en Andalucía es la inspección y vigilancia de los bienes de consumo a los que hacía referencia en su interpelación, que nos permiten evitar la comercialización de productos que no reúnen las condiciones de seguridad y calidad establecidas y, por tanto, procedemos a su inmovilización, retirada o destrucción. En base a los datos registrados en la aplicación informática Siscom, desde el 1 de enero hasta el 12 de diciembre de 2016, se han recibido un total de 20.656 reclamaciones, quejas y denuncias, y se han realizado un total de 18.881 actuaciones inspectoras. Intensificamos estas acciones de inspección en aquellos sectores en los que los datos acumulados de años anteriores, como no podía ser de otra forma, nos indican mayor número de denuncias y reclamaciones y, por tanto, mayor número de incidencias
y expedientes sancionadores. En concreto, han sido los sectores de la calidad de los alimentos, pero también de los productos industriales a los que usted se refería, del sector eléctrico y también del sector de las telecomunicaciones. Y también aproximándose el periodo de rebajas y con el control básico de los establecimientos para que cumplan los criterios que están recogidos en la normativa vigente. Se han tomado en este sentido 532 muestras de productos alimenticios e industriales, pero también se han visitado 14.316 establecimientos y se han iniciado 2.506 procedimientos sancionadores en este periodo. Se han resuelto 2.577 procedimientos sancionadores, lo que representó 4.639.038 euros en sanciones. Como resultado de estas inspecciones han sido intervenidas 4.100 unidades de productos. Por otro lado, en relación al personal de inspección de consumo, mediante orden de 8 de junio de este año se ha regularizado y se ha regulado la tarjeta de acreditación de identidad del personal de inspección, lo cual nos facilita y les facilita a dichos inspectores acceder a la posibilidad de inspecciones en los centros y que no les ponga ningún tipo de traba. Y como también les comentaba en la interpelación del mes de febrero pasado, seguimos impulsando el arbitraje de consumo y la mediación como vía de resolución de conflictos. Se está incrementando la adhesión de empresas al sistema arbitrario de consumo, así como el papel del funcionamiento de la Junta Arbitral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se pondrá en marcha las campañas específicas de difusión del sistema de arbitraje de consumo y el funcionamiento de las hojas de reclamaciones. Estamos promoviendo la adhesión a este sistema arbitral de las empresas que contraten con la Administración, de las que prestan servicios públicos, de los servicios de suministros esenciales, como es el tema de las eléctricas y de las telecomunicaciones, que decía que son las que reciben mayores quejas por parte de los consumidores, y también de los servicios financieros. En el primer semestre de 2016 se han registrado 1.760 solicitudes de arbitraje, de las que el 92% han correspondido a los sectores de las eléctricas y telecomunicaciones, de las que hoy fundamentalmente estábamos hablando. Y en relación al planteamiento concreto que realiza en el título de la interpelación sobre consumo energético, como sabe su señoría, es una competencia que se encuentra compartida entre las consejerías de Empleo, Empresa y Comercio y la Consejería de Salud. Por parte de la Consejería de Salud y a través de la página web de Consumo Responde se han puesto en marcha contenidos informáticos sobre el ahorro de energía, sobre el fraude eléctrico y sobre el bono social de la energía eléctrica. También se han incorporado a los programas subvenciones en materia de consumo durante los años 2015 y 2016, actividades en las que se informa a la ciudadanía sobre el consumo de energía eléctrica en particular, porque estas, como bien sabe, son las competencias que tiene en nuestra consejería en materia de consumo. Para finalizar esta primera intervención, comentarle que seguimos trabajando en la elaboración del plan estratégico en defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias. Y como usted sabe, hemos puesto recientemente, y así han tenido la oportunidad de conocerlo hace unos meses, sanciones relacionadas con el sector eléctrico, que si quiere en mi segunda intervención podré explicitar de forma más clara. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor consejero. Turno de réplica, señor Moreno de Acevedo. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor consejero, como le he dicho al principio, nuestra intervención es propositiva, independientemente de las críticas generales que he mostrado antes. Hay un problema, y usted mismo lo ha reconocido: la división, la transversalidad de los asuntos que afectan a los consumidores. Son múltiples las consejerías que tratan de muchas materias, pero al final la unión es esa: el consumidor, que es el señor que paga, saca de su bolsillo el dinero, de su cuenta bancaria, y paga por productos o servicios. Mire usted, en materia de energía el problema es muy importante. Tenemos el asunto de la energía reducido a una dirección general, y reducido lo digo en el sentido de, bueno, está bien, pero quizá era necesario tener una institución con más potencia o más peso, y en consumo sucede lo mismo, y ya nos hemos quejado desde el inicio de la legislatura, ha quedado reducido a una dirección general. Entendemos que lo que hay en Andalucía son 8,5 millones de consumidores. Se merecerían a lo mejor algo más que una dirección general. Y el problema es esa descoordinación o esa falta de competencias. Nosotros vamos a intentar proponer que realmente sea consumo quien aglutine
la dirección, no solo general, sino la dirección política de todos los efectos en materia de consumo. Yo mismo, personalmente, no he conseguido acceder esta semana a los expedientes sancionadores de industria. Tienen un régimen especial, un número enorme de normas técnicas para controlar y regular, y claro, eso hace que el consumidor e incluso la Dirección General de Consumo no sepa qué está pasando desde el punto de vista práctico, porque para estafar o abusar del consumidor hay que utilizar trucos en materia energética. Es lógico que esas alteraciones de las conductas que violan y vulneran las normas las estudie la Dirección General de Energía, Industria y Minas, incardinada en la Consejería de Empleo. Pero inmediatamente debe de darse traslado e informarse a la Consejería de Consumo, porque son conductas que afectan a millones de consumidores. Una de las propuestas básicas que queremos plantear es que, efectivamente, en materia energética, sea la Dirección General de Consumo la que lleve las líneas políticas básicas y la Dirección General de Industria quede solo como órgano técnico o consultor o como un instructor de los expedientes puramente técnicos. Porque resulta que ahora mismo sería posible imponerle sanciones a las compañías eléctricas, a Endesa en concreto, por esos expedientes abiertos, tanto en industria como en consumo. Las leyes castigan dos cosas diferentes. En materia de industria vulnerar o violar las normas específicas sobre el sistema de montaje, telegestión, etcétera, y en materia de consumo precisamente se castiga que esas conductas producen una adhesión al consumidor. Insisto, yo mismo he tenido dificultades, por no decir que ha sido imposible, acceder al expediente sancionador en materia de alteración del término de potencia. Y las organizaciones de consumidores tienen quejas acerca también de la publicidad que se le da a los expedientes. Vamos a proponer, señor consejero, que efectivamente cuando el número de usuarios y consumidores afectados sea notable, que se intente, lo que ya propusimos, como usted recordaba antes al inicio de la legislatura, que se realice una actividad de publicidad por parte de la Junta de Andalucía, que gasta muchísimo en publicidad institucional, dirigida en cierta manera al autobombo, y que si hay que gastar dinero en publicidad institucional, se gaste para que todo el mundo esté informado. En materia de alteración del término de potencia, al final la compañía eléctrica sancionada por Industria, Energía y Minas se ha visto obligada a devolver el dinero cobrado de más. Pero es que el consumidor no sabía ni que le estaban devolviendo el dinero en su factura. Ni siquiera puede tener acceso el consumidor a la información necesaria para saber si lo que le están devolviendo es correcto o no. Por eso, lo que vamos a proponerle, insisto, es que se concentren las competencias de efecto final en la Dirección General de Consumo, que los organismos técnicos queden efectivamente como organismos transversales y técnicos para ayudar y apoyar a consumo, y que las políticas en materia de protección de consumidores sean realmente efectivas. Y efectiva quiere decir que se produzca lo que le he planteado al principio. Los fraudes son conocidos y los fraudes se repiten una y otra vez. Insisto, en materia, por ejemplo, de contadores, las cifras oficiales nos dicen que hay más de un centenar de denuncias por provincia cada año por discrepancias de los consumidores con la eléctrica. Claro, si eso se sigue produciendo es que algo estamos haciendo mal y que el abuso no cesa. Pues tenemos que conseguir políticas que realmente detengan los abusos. Porque, insisto, el principio básico es que sí, que queremos energía y que queremos consumir bienes y servicios y pagar lo justo. Nada más. Aquí no se está pretendiendo otra cosa. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Corresponde el turno de dúplica al señor consejero. Señoría, tiene la palabra. Muy bien. Gracias, señor presidente. Señoría, tal y como usted planteaba, es verdad, y yo lo decía también en mi intervención, que las competencias están distribuidas entre consumo y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, pero existe, como es lógico, entre los diferentes departamentos del Gobierno una coordinación y reuniones periódicas en las que, lógicamente, se tratan estos temas, como no podría ser de otra manera. Recordarle también que es verdad que la Dirección General de Consumo es una dirección general, pero que también forma parte y esta dirección está dentro de la Secretaría General de Salud Pública y Consumo. Por lo tanto, tiene un nivel de reconocimiento
dentro del Gobierno importante. Por otro lado, decirle que ya en mi primera intervención le comentaba de forma clara y le manifesté que el objetivo fundamental en la política de consumo de la Consejería es la defensa y protección de los derechos de los consumidores, como no podría ser de otra forma. Y para ello, sin duda, y coincido con usted, el mejor instrumento es la transparencia en la información que se suministra a los usuarios y consumidores de bienes y servicios. En este sentido, indicarle que la Junta de Andalucía informa de las sanciones que impone en materia de consumo y está publicada en las páginas oficiales de las que dispone el Gobierno andaluz. Y se informa en el momento en el que se puede hacer, es decir, cuando concluye la instrucción, y ya se lo comenté en la otra interpelación, y están resueltas como tiene que ser, ajustándonos a la normativa sobre acceso a los expedientes sancionadores. Los datos están lógicamente accesibles a los ciudadanos y también a las partes implicadas que solicitan la vista del expediente. Lo hemos comentado y se lo vuelvo a comentar. En este ámbito tengo que decirle también, en el ámbito energético, y ya entrando en lo que le comentaba al principio, refiriéndonos a las actuaciones que desde la Dirección General de Consumo se ha tenido en este ámbito. Como usted bien reconocerá, como usted bien conoce, en relación al consumo energético, como sabe, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía resolvió un procedimiento sancionador instruido a una empresa del sector eléctrico a la que usted se refería antes como responsable de una infracción administrativa en materia de consumo. En concreto, se impuso en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada el 13 de septiembre de este año una sanción por un importe de 400.000 euros por una infracción considerada muy grave, consistente en introducir cláusulas abusivas en los contratos. También se declaró la procedencia del comiso del beneficio obtenido. El motivo de la sanción, que por cierto no es firme todavía, como usted bien sabe, como su señoría conocerá, el motivo de la sanción, por otra parte, de la empresa era que ha estado cobrando a consumidores y usuarios de Andalucía unas cantidades por un servicio que aún no prestaba. Por lo tanto, coincide en el planteamiento y, como usted puede comprobar, si se está vigilando que eso no suceda y que cuando suceda tenga su correspondiente sanción. Me refiero al cobro del alquiler de los contadores eléctricos monofásicos con discriminación horaria y que posibilitaban la telegestión para consumidores domésticos, como usted planteaba. El hecho de no haber integrado estos contadores en el sistema de telegestión ha impedido a los usuarios, entre otras cosas, el control del consumo. También impedía poder tener la discriminación horaria, algo que con los nuevos contadores sería posible, la lectura remota y la factura mensual con lectura real, que era algunas de las cosas que usted planteaba y que nosotros estamos vigilando de forma fehaciente y de forma permanente, puesto que, como les comentaba anteriormente, tanto en el sector energético como en el sector de las telecomunicaciones son dos de los ámbitos donde se producen mayor número de reclamaciones. Por tanto, seguiremos avanzando y seguiremos trabajando en ese camino y, lógicamente, lo seguiremos haciendo de la mano y con la coordinación de la Consejería de Empleo, como es nuestra obligación en aquellas competencias que están compartidas entre diferentes consejerías de la Junta de Andalucía. Por tanto, decirle que en el caso concreto al que me refería, la empresa ha presentado recurso de reposición que se resolverá en breve, pero nosotros seguiremos vigilantes para evitar que se produzca. Muchas gracias, señor consejero. Bien, señorías.